Hey mi gente, bien ok, ¿cómo vamos? Un abrazo grande para todos, muy contento de acompañarlos una vez más en este espacio, el espacio de todos, una vez más el podcast, hoy conociendo una séptima historia, una historia de vida, una historia donde al final, como siempre, llegaremos a la conclusión y a entender que Dios seguirá siendo protagonista en la vida tanto de nosotros como en la vida de ustedes. Muy contento el día de hoy porque una vez más el podcast se expande. Gracias a toda la gente que ha estado hoy muy pendiente, dejando comentarios, siguiéndonos en redes sociales, diciendo, Camilo, quiero participar de una vez más el podcast y que ustedes sean los que quieran por cuenta propia contar su historia. Hoy, directamente desde Ocaña, norte de Santander, Colombia, nos vamos rumbo a México, en Puebla, para conocer la historia de un gran personaje. Se van a dar cuenta la calidad humana, se van a dar cuenta también el sentido del humor, se van a dar cuenta también de lo que viven las personas y de lo que aceptan y apropian para la vida de cada uno de nosotros. Es locutor, es un gran amigo, un hermano, lo conocí por medio de la radio, su familia es mi familia, saben el aprecio, el cariño y el amor que les tengo y por eso tenía que hacer parte de una vez más el podcast en esta séptima historia y al mismo tiempo entendiendo por qué Dios es protagonista en su vida y la vida de su familia. Quiero darle la bienvenida muy especial a Eddie Fernández desde Puebla, en México. Eddie, mi hermano, bienvenido a una vez más el podcast. Hola Camilo, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que se conecta con nosotros desde México hasta Colombia. Oye, muy feliz, muy contento, pero yo quiero preguntarte, ¿de dónde son las arepas? ¿De Colombia o de Venezuela? Porque la gente me dice que de Venezuela, otros que de Colombia, hermano, pero nos encantan. Hermano, la arepa definitivamente es colombiana. Ya cuando tenga la oportunidad de venir a Ocaña, es una disputa. Mucha gente dice que la arepa es de Venezuela, que es de Colombia, pero en Colombia tenemos la fortuna de tener muchas variaciones, de contar con varias ediciones, podemos decirlo así, con varios tipos de arepa. Y en Colombia está siempre esa pelea, creo que permanecerá. Y a todos los amigos de Venezuela que nos ven estarán diciendo, no, pero la arepa es venezolana. Hermano, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a una vez más el podcast. No, gracias a ti. Y bueno, ya lo contaremos, pero fue una verdadera odisea que lográramos esta videollamada, porque Conexión. obviamente, sí, esta conexión, se me fue la luz, bueno, faltó que pasara algo más, bro, pero aquí andamos listos y contentos para platicar un buen rato. La verdad es que he tenido la oportunidad de ver tus videos y, Gracias. y me hace muy feliz, pues, cómo Dios ha cambiado la vida de muchas personas y Así es. cómo siempre todos tenemos un propósito para nuestras vidas y, bueno, ya lo estaremos platicando. Hermano, pues la verdad, muy contento. Ya lo has dicho, muchos obstáculos, pero siempre cuando Dios está presente, aquí estamos. Vamos con toda a contar tu historia. ¿Qué más falta contar de Eddie Fernández para toda la gente que está por ahí detrás de la pantalla? Ya los que te conocen y quizás los que te quieran conocer. ¿Quién es Eddie? Bueno, ya lo platicabas fuera del aire y lo contábamos ahorita. Bueno, soy locutor de radio aquí en Sí. Los 40, en Puebla. No es mi ciudad natal, no nací aquí en Puebla. Yo soy de Ciudad de México, que por ahí Camilo tiene muy buenas experiencias cuando llegó a Ciudad de México. Sí, es Lo una trataron historia. como rey. Es una historia también que creo que no solo yo, sino muchas personas que han salido del país, incluso que han llegado a México, tenemos para contar. Pero ojo, la gente de Aeropuerto México es totalmente diferente a la gente de México ya como tal, a sus habitantes, a su gente. Es una historia aparte que también les contaremos y que también ustedes conocerán lo que es quizás la entrada a México. Sí, sí, es complicado. Obviamente hay muchas cosas que no podemos controlar en el país y bueno, fuera del país que afectan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, llevo 8 años siendo locutor de radio. Qué eh, bueno. También estuve pues durante muchos años también en una iglesia ayudando en un grupo de jóvenes, en donde teníamos más de 50 jóvenes también por ahí. Eh, pues muchas cosas también. Soy locutor comercial. Le hacemos a todo, bro, porque pues nos gusta comer y pues hay que comer. Hay que hacer lana. Ay, bueno, soy futbolista frustrado también. No sé si cuente. No, vale la pena también contarlo, bro, porque hace parte de tu crecimiento personal. De hecho, conozco tu historia y conozco muchos apartes de lo que la gente va a ver hoy en esta séptima historia de una vez más el podcast.
Y hay que decirlo, Eddie es quizás una de las personas que lo que de pronto la gente ve como un obstáculo, él lo toma como fortaleza y de hecho muchas personas actualmente, antes se vivía, actualmente ya quizás no, que se burlaban quizás del estado físico, de la estatura, lo hablábamos extra cámaras y le decía a Eddie, hey mi hermano, ¿cuánto medís? Pues de hecho la gente a veces ha tratado de opacar a Eddie por su estatura. Eddie, ¿cuántos centímetros de estatura hay ahí para que la gente a veces se apropie y diga, hey, y lo has dicho y lo contamos y tenemos que decirlo, hay una anécdota del enano galáctico que más adelante la vamos a contar. Sí, no, 1,65, o sea, tampoco es que soy un tapón de alberca, pero la verdad es que sí ha sido un tema, digo, ahorita ya es un tema superado totalmente, pero Sí, un 65 que tuve un problema ahí de crecimiento con la glándula hipófisis, que yo a los 14 años medía 1,45, o sea, medía 20 centímetros menos de lo que mido, que sí, obviamente ya 1,45 cuando tienes 14, 15 años, sí se nota la diferencia con otras personas. Y ahí un tío que estaba haciendo unas pruebas de terapias y así, pues me dio una terapia de homeostasis y crecí 20 centímetros en un año y para mí fue una locura, ¿no? Porque jamás había tenido como ese crecimiento. Pero sí, ahorita es un tema ya totalmente superado y tampoco es como que la gente en México sea muy alta, ¿no? Entonces, ahí sí. estamos como a buena estatura de mujer, ahí lo podríamos decir. Hermano, Pero, bro, ¿cómo? Contame, sí, te escucho. ajá, la verdad es que sí me afectaba. Te iba a preguntar, ¿cómo se vivía quizás con esta dificultad o con este tamaño de estatura rodeado de más niños que a veces los niños y los jóvenes son crueles a la hora de quizás de expresarse o de ver ese pequeño defecto en otras personas, ya sea por la estatura, ya sea por su peso, por el color de piel? ¿Cómo manejaba esto Eddie en la escuela? ¿Cómo manejaba esto Eddie quizás con sus compañeros de clase? ¿Cómo era todo el proceso? Pues en esa parte me agradaba un poco ser siempre el primero de la fila, ¿no? Porque ya sabes que en la Sí, escuela siempre se tienen que formar. Entonces yo era el primero, me tocaba primero absolutamente todo, llegaba antes a todos los lugares. Y fíjate que yo sí me he puesto a pensar y decía, bueno, ¿por qué no recibí tanto bullying como a lo mejor yo siento que otras personas lo reciben? De pronto no sé, el llevarme con todas las personas, el tener como buena la buena relación actitud, total. sí. No decía, yo veía un cuate de 1,90, yo decía, no, este va a ser mi amigo, por cualquier cosa me va a defender. Entonces, Hermano, hablando también de esto de la estatura y para que continuemos con la historia, hablabas de algo de ser futbolista frustrado y alguna vez me lo dijiste, me lo contaste cuando tuvimos el tiempo de hablarlo, era que quizás la estatura también influía y al mismo tiempo de pronto era quizás uno de los límites, que no es tan límite, haber llegado a las grandes ligas del fútbol mexicano. sí, sí, eso sí, definitivamente sí se lo puedo atribuir a eso, porque digo, no es tampoco decir que eres el mejor o así que tienes esa seguridad, pero de Sí, cierta forma yo sí decía, bueno, es que estoy en las pruebas, en estas, ¿cómo decirlos? Pues sí, casteos para ser futbolista. Y yo sí. decía, es que soy mejor que los demás y estoy jugando muy bien. Y Soy llegaba mejor el que los que miden momento. 1,80. Sí, totalmente. O sea, de repente yo decía, ay, seré tan bueno o estos son malísimos, ¿no? Pero, Sí. pero, pero yo decía, bueno, soy mejor. Veía que anotaban mi nombre, pero al momento de la decisión siempre decían como de, bueno, es que estamos buscando delanteros de más de 1,80, estamos buscando porteros y altos, y la mayoría eran personas muy altas y realmente que no desempeñaban a la mejor de la misma manera. Pero sí me quedó como esa parte de decir, ok, sí a lo mejor es una limitante, sí a lo mejor es un problema, pero yo en ese momento no lo veía así. Y es que no lo veías como un problema y nunca fue un problema porque quizás la vida de Eddie Fernández desde quizás muy niño, desde muy chico, como dirían en México, ha empezado a presentarse con varias experiencias, tanto para él y su familia, varios momentos que quizás hablando con Eddie, que es un gran amigo y que a todos ustedes les deseo un amigo como él porque es de esas personas leales, honestas y que quizás muy difícilmente lo vamos a poder encontrar de mal humor.
quizás en México les daba risa porque yo le decía, hey, bro, ¿por qué te da rabia? Y me decía, bro, la rabia es para los perros. Totalmente, bro. ¿Cómo me va a Entonces, dar rabia? ¿Tengo espuma en la boca o qué, bro? bro, entonces desde ahí nos damos cuenta que cambian muchas cosas. Hermano, hay una fecha en tu vida e iniciamos haciendo un estudio cronológico de quizás los datos más importantes en la vida de Eddie Fernández y al mismo tiempo de su familia, porque aquí ponían en jaque a todos. Aquí era un momento muy difícil, quizás una edad complicada, una edad donde todos los papás nos ven frágiles, donde todos los papás no quieren que sus hijos sufran, donde quizás ellos dicen, hey, el dolor que mi hijo está sufriendo quisiera vivirlo yo como papá. Y creo que actualmente los que hoy son padres y madres de familia entienden que en la vida hay que luchar con todo esto, luchar con cada una de estas dificultades. Y Eddie empezaba desde muy pequeño. Ayer me contaba, me decía acá mi hermano, el 18 de enero del 2006 tiene una operación de apéndice porque le da peritonitis. Quizás es algo muy difícil. Hermano, ¿qué recordás de este suceso en tu vida a una edad muy corta, quizás siendo muy niño y siendo un proceso muy complicado y muy difícil para tu vida y tu familia? Sí, totalmente. Fue una fecha pues que fue dura, porque no solamente empezó ese día, que fue el día que fue la operación, pero Sí, fue un proceso que duró, pues yo creo que un mes completo, desde los primeros síntomas hasta la recuperación, porque me acuerdo muy bien que yo estaba a punto de representar a mi escuela en un concurso de poesía, en sí, donde pues había ganado pues el privilegio de estar ahí. Y yo estaba muy ilusionado, tú lo sabes, me gusta mucho hablar en público, me gusta mucho, pues sí, en esta parte, ¿no? De presentarme ante la gente. Y la verdad es que estaba muy contento con esto y empiezo a sí. presentar un dolor en la parte baja del estómago, del lado derecho. Y obviamente, pues en ese momento eres niño, lo minimizas todo, ¿no? Pero ese dolor fue acrecentándose, fue obviamente creciendo. Y lo más cañón de todo esto es que me lleva mi familia con un médico, con un doctor, un pediatra, que pues era muy conocido en la familia, muy respetado. Y Sí, obviamente, pues cualquier cosa que él dijera lo íbamos a ir acatando, ¿no? aceptar, claro. Aceptar totalmente. Entonces, sí fue un tema que poco a poco se fue dejando porque este médico nos decía, no, es que lo que tiene es un dolor de estómago, hay que Complicado. tratárselo, ¿sí? O sea, me lo empezó a tratar con cosas que me fueron ocultando el dolor y que por un tiempo, pues me dejó de doler. O sea, Hermano, y debo decirlo acá en ese momento, y es que nos damos cuenta que quizás las dificultades y las fallas en la salud no son solo aquí en Colombia, porque de hecho las personas, y vos que de pronto has tenido la oportunidad de ver los episodios anteriores, nos han contado y me decían, hey Cami, la historia hubiera sido diferente si hubiera tenido otra atención médica, si de sí, hecho tuvimos también una entrevistada a María Elena que contaba su historia con algo similar a lo que vos viviste y pasaba lo mismo, trataban con medicamento donde el dolor se aminoraba, donde quizás el dolor ya no existía y la gente decía, hey, ya estoy bien. Y no estaba bien, al contrario, estaba todo mal. sí, totalmente. Obviamente con analgésicos que van ocultando el dolor y Sí, yo seguía como si nada. Esto fueron un periodo de 3, 4 días en donde el dolor se calmó, pero el problema interno seguía creciendo y eso grave. y es grave, ¿no? Y obviamente cuando es un tema de apendicitis, lo tienes que tratar rápido, en el momento, porque se puede reventar. Y el apéndice, pues básicamente se te puede tapar con una semilla de alguna fruta, con cualquier cosa, básicamente. Entonces, sí fue un tema que fue creciendo, que fue avanzando, y mi familia pues no veía mejor en mí porque yo todo lo que comía lo vomitaba, yo todo lo que pues consumía, inclusive fuera agua también, lo vomitaba y obviamente se preocupaban y se sacaban de onda porque yo seguía tomando estos medicamentos, no tenía el dolor, pero la comida no me entraba. Entonces, Claro, no había apetito o el cuerpo no, el cuerpo estaba repelando quizás el alimento y era muy difícil para Eddie consumir algún tipo de alimento donde el cuerpo decía, hey, no, hagamos un alto. y estaba mal, o sea, a lo mejor no tenía dolor porque los otros medicamentos lo estaban ocultando,
pero estaba mal. Llegó un tiempo en el que yo ya no me podía ni siquiera parar del dolor. No sé si alguien que Uf, nos esté viendo ha tenido alguna vez apendicitis o algo. Es un dolor muy fuerte, es un dolor crónico que no te permite ni siquiera incorporarte porque es justo a la mitad de tu cuerpo. Entonces, a lo mejor tus piernas pueden pararse, pero la mitad de tu cuerpo hacia arriba no se puede. O sea, estás encorvado del dolor que sientes en esa parte de la mitad de tu cuerpo. Entonces me llevan con este médico otra vez como a decirle, oye, es que no mejora, todo está mal. Y le dice este cuate, no, es que yo creo que es algo que yo ya no puedo ver. Ya había pasado una no, semana. Y él dice, no, es que me parece que es algo que yo ya no puedo ver. Y ahí me parece que se lava las manos, porque no quería claro. tampoco No, cargar. o quizás, hermano, hay que decirlo de pronto, pensando de más nosotros, en algún momento él sentiría de pronto el temor de decir, hey, posiblemente había podido ser esto y él conocía el diagnóstico, no lo dijo a tiempo y en ese momento quizás, como lo dijo Eddie, fue la forma de lavarse las manos y decir, hey, aquí no puedo hacer nada más. Sí, y obviamente pues mi familia se desespera, se preocupa mucho. Y gracias a Dios que en ese tiempo mi papá tenía, bueno, trabajaba en un lugar en donde tenía seguro de gastos médicos para nosotros, Sí, porque yo de verdad no sé de otra forma cómo me hubieran podido atender, porque realmente fue una operación carísima, de más de 90,000 pesos mexicanos. No sé cuántos sean colombianos, pero ahí son yo creo que millones de pesos. más de uno ahorita está haciendo la conversión ahí actualmente cuando serían la cantidad en pesos mexicanos. Sí, sí, una cantidad impresionante que en Colombia serían millones de pesos. Total. Eh, no sé cuánto, pero más o menos un peso mexicano son 200 colombianos. Sí, Entonces, es más o menos un dinero impresionante. Entonces, yo no sé cómo, y gracias a Dios, pero no hubiéramos podido pagar esa operación. Entonces, mi papá se pone en contacto con varios médicos, con el seguro, para ver en dónde me pueden atender. Estaba el Hospital Militar de la Ciudad de México, que es uno de los mejores, sí. pero no había lugares, no había forma, me tenía que esperar un tiempo y el traslado de donde vivíamos a Ciudad de México es de 2 horas y media y literal le dijeron a mi papá, su hijo no llega si se Uf, viene en 2 horas y media. Entonces teníamos que ir a otro lugar y nos quedaba Cuernavaca, que está como a 40 minutos, sí. para que me recibieran en urgencias, porque yo literal me acuerdo que bañándome para irme al hospital, eh, no podía más, o sea, no podía pararme, ya estaba pálido, estaba muy mal. Entonces le dicen a mi papá, tienes 40 minutos para llegar, llegamos al hospital y me acuerdo que cuando me están haciendo las radiografías para pasarme al quirófano, siento cómo se me revienta el apéndice y no te quiero Uf. decir el dolor que sentí, pues sí, lo que se siente, pero yo no quise decir nada porque era un niño de 10 años y me moría de miedo de estar en un hospital. Hermano, te quería preguntar eso. Ese niño de 10 años, ¿cómo acepta eso que está viviendo? Porque quizás es una edad donde estamos vulnerables, es una edad donde quizás necesitamos todavía de mamá y papá, es una edad donde Eddie lo dice, por miedo no lo decía porque era un niño, era un chamaco de 10 años. ¿Cómo Eddie llevaba este proceso que quizás estaba causando miedo, angustia, temor, tristeza, llanto, muchas emociones en un solo lugar? Pues yo realmente no recuerdo muy bien ese momento de cómo fue mi actitud, pero dice mi mamá que yo pues fui como la fuerza de ellos porque ya en el momento en el que yo siento que viene pues sí, el tema de la operación, que ya me pasan a orfanato, perdón, a quirófano, que yo Sí, dije, me van a llevar, no, al quirófano, ahí es en donde yo digo, ok, esto es en serio, no, algo está mal, algo está pasando mal, y sentí que algo adentro de mi cuerpo, pues literal explotó. Entonces yo me acuerdo que ya a punto de entrar al quirófano, le digo a mi mamá, no te preocupes, Dios tiene el control, todo va a estar bien. qué Pero yo bueno. veía la cara de mis papás preocupados, o sea, tú conoces a mis papás Claro, y son muy expresivos, son unas personas que se preocupan mucho y yo me di cuenta que no estaba bien.
Entonces, nunca me imaginé que podía fallecer o que me podía pasar algo, ni la gravedad de la operación. Ahorita te voy a explicar qué me hicieron, pero sí fue un tema fuerte. Hermano, fue un tema fuerte, un tema muy difícil, donde la gravedad, Eddie lo cuenta, donde a Amparo y Eduardo les envío un abrazo y todo mi cariño, saben, el cariño, la admiración, el respeto que les tengo, son mi familia también. Y Eddie lo decía, son quizás muy expresivos y siento que en ese momento Dios y la vida les estaba enseñando que Él una vez más iba a estar ahí, que siempre ha estado con ellos, porque vienen más sucesos, sucesos donde como familia se han unido, donde como equipo de trabajo, porque son un equipo de trabajo muy grande, donde se reúnen a tomar decisiones, donde quizás son eso, una familia, pero aparte de familia, ser un equipo de fútbol, donde a todos se escuchan, donde hay unos lineamientos, donde hay unas formas de llevar la vida y eso me gusta y es una gran enseñanza para que todos ustedes la conozcan. Sí, totalmente. Y vaya que nos ha golpeado la vida duro, pero creo que hay un común denominador, que siempre ha estado Dios ahí, que nos ha sacado de momentos súper difíciles en donde sí decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Pero bueno, retomando el tema de la operación, al Sí, reventarse el apéndice se genera una enfermedad, bueno, una condición que se llama peritonitis, peritonitis, sí. que significa que básicamente se te riega el intestino y todo por dentro de pus, que es básicamente algo que no puede estar en tu cuerpo, y obviamente si tú no limpias esa sustancia o lo que se derramó dentro de tu cuerpo, pues básicamente te mueres de una infección interna porque los Uf, órganos se infectan. Entonces, el tema fue ese, que por esperar tanto tiempo con este médico, por hacer que este médico, pues confiáramos totalmente en lo que dijo, se generó esta enfermedad, este padecimiento, y me tuvieron que sacar los intestinos y lavarlos en uf, una operación que duró como 4 o 5 horas, y era de mucho riesgo porque después puede ser que tu cuerpo no acepte correctamente la forma en total. la que colocan de nuevo los intestinos, y lavarlos, obviamente. Y pues fue un proceso, salí bien de la operación, salimos normal, y te cuento que fueron 10 días sin que yo pudiera ni siquiera comer absolutamente nada en el hospital. 10 días porque mi cuerpo no recibía, obviamente, las cosas, Ningún tipo de, de alimentos, de alimentación. ¿no? Y durante 5 días no me pudieron dar agua. Entonces, no sé explicarte lo que se siente morirte de sed y que no puedas tomar, porque igual, o sea, mi cuerpo no recibía, no podía. Imagínate, me sacaron los intestinos y no es como el mismo proceso. Entonces, obviamente estaba con una sonda, estaba obviamente con un catéter, pero me acuerdo que lo único que hacían era mojarme los labios con una gasa, Uf, porque muy difícil. los tenía obviamente resecos, todos partidos, porque no tenía agua. Y Deshidratado así, pues, totalmente. sí, 5 días horribles y 10 días sin poder comer nada. Fue horrible. Hermano, ¿cómo fue? ¿Cómo terminamos para ir cerrando esta historia? Porque hay muchas y quiero que todas, de todas contemos un poco porque nos damos cuenta que Dios es protagonista y siento que Dios en ese momento a ese niño de 10 años que le habían sacado sus intestinos, pues que muy difícilmente no comía, no tomaba ningún tipo de líquido, necesitaba estar sano y fuerte para salir de esta cirugía y para salir quizás y estar hoy en día con nosotros, que es una fortuna y al mismo tiempo entendiendo que Dios estaba ahí. No recibía alimento, no recibía agua, pero siento que Dios estaba ahí con su familia y estoy seguro estaba ahí con vos, acompañándote quizás en este momento tan difícil, en una edad tan complicada y con una cirugía tan delicada como fue la que te hicieron. Sí, no, totalmente. Creo que pues fue básicamente eso. La gente que me quería mucho, dándome ánimo. Y creo que también esta situación fue moldeando un poco el carácter que ahora tengo, porque fueron Total. días muy, muy feos. Te cuento que fue alrededor de un mes en donde pues había muchas cosas en contra, había
obviamente días en donde no tenía buena actitud, días en donde me tenían que sacar 10 centímetros de adentro de mi cuerpo porque me drenaban la pus que se quedó ahí. Entonces diario me quitaban 10 centímetros de un tubo que era un sufrimiento horrible, feo, feo, feo. Y la verdad es que yo siento que fue moldeando mi carácter porque yo me daba cuenta de días en donde yo decía, es que estoy siendo muy grosero con mi familia, pero no me siento bien, estoy enojado, ¿por qué estoy No era tu aquí? culpa, era la reacción quizás del Sí, proceso que venías viviendo y al mismo tiempo siento que ellos lo entendían y conociéndote sabía que había culpa. Decía, no quiero ser sí, grosero, no quiero tener esta actitud, pero quizás era la reacción de los medicamentos, la reacción de tu claro. cuerpo y la reacción del proceso que vivías. Sí, totalmente. Y había días en donde yo decía, sí me siento muy mal, pero no está bien tener esta reacción con mi mamá o con mi papá, que son los que están aquí conmigo, con mi hermano, ¿no? Entonces fue sí, una situación que creo que me ayudó muchísimo y bueno, salir de ahí ya era ganancia, ¿no? Un agradecimiento total con Dios de que a pesar de que hubo ciertas negligencias en el proceso, en el En tu diagnóstico. diagnóstico, claro. Exacto, pues Dios cuidó todo absolutamente y bueno, lo demás fue parte de un proceso, pero Dios fue grande y aquí me tiene. Hermano, Dios es grande, aquí te tiene, como lo decís vos, y nos da la oportunidad de seguir compartiendo. En la vida de Eddie y de su familia venían sucediendo quizás momentos, hechos inolvidables, momentos bastante difíciles donde quizás no sabemos cómo asimilar, cómo recibir, cómo aceptarlos y cómo vivir un momento de un terremoto, porque bien conocemos México, es uno de los países donde quizás más tiembla, donde Eddie me preguntaba cuando tuve la oportunidad de estar en México y me decía, bro, ¿cuál ha sido el temblor quizás más fuerte que han sentido en Colombia? Entonces yo le contaba y él me decía, no, bro, no manches, ese no es quizás el tope en la escala de pronto más fuerte. Y ellos, él y su familia viven un terremoto exactamente en Cuernavaca. Hay que hablar del 19 de septiembre del 2017. ¿Qué pasa en septiembre en México, hermano? Porque creo que es uno de los meses donde la gente dice, habría un terremoto o va a temblar. Sí, y yo creo que ya eso debería de tener una explicación, no Científica. sé, científica o algún geólogo ahí que haga un estudio, porque es bastante peculiar que es en septiembre cuando tiembla en México y hay fechas que coinciden demasiado y bueno, este temblor del 19 de septiembre coincide con el del 19 de septiembre de 1985, Sí, que es el temblor más fuerte que ha habido en México, el más mortífero, en donde hubo más muertes, que todo el mundo lo recuerda, gente adulta siempre te va a hablar en México de ese temblor del 85, 19 de septiembre, y ese día, 19 de septiembre del 2017, generalmente todos los 19 de septiembre en México se hace un simulacro se que de cierta prepara. forma prepara a la gente para los Total. temblores, Sí. ¿no? Porque la gente no tiene esa cultura de qué hacer cuando hay un temblor. La gente se espanta porque obviamente tiembla todo, se caen las cosas, no tienes mucho tiempo. Si no está bien construido ese lugar, se puede caer y obviamente te puedes quedar atrapado. Entonces, para eso son los simulacros, para que tú sepas qué hacer ante esa situación. Y ese día, que fue el 19 de septiembre, que se conmemoraba otro año más, justo del temblor del 85, hay un simulacro, todo el mundo se supone que sabe qué hacer, pero a la 1 de la tarde con 15 minutos de verdad parecía una broma, parecía un juego, empezó a temblar y un temblor que fue, no sé si igual o peor que el de 1985, pero lo que sí fue fuerte fue que fue a unos 40 kilómetros de donde yo vivía y eso pues acrecentó absolutamente todo en ese temblor. Hermano, conozco la historia y es una historia muy difícil porque es acá donde juega el papel de primero tus papás, de tu hermano también, de tu hermana, de toda tu familia, donde quizás en ese momento de un terremoto, la gente dice, sí, hacemos los simulacros y muchas veces hay que decirlo, los simulacros no los tomamos en juego porque decimos, a mí no me va a tocar o quizás posiblemente la gente dice, no, pero ¿para qué lo voy a hacer
si no está pasando nada, ni mandado a hacer, ni planeado después del simulacro, llega este terremoto? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Dónde estaba tu familia? ¿Cómo se vive un terremoto? ¿Cómo se vive este proceso donde las emociones creo que están al 1000% y donde en ese momento lo único que pensamos nosotros es, ¿qué hago? Mi familia. Sí, totalmente. Y bueno, en mi caso yo estaba ya en la estación de radio, tenía unos 5 o 6 meses de haber entrado a la estación Sí. y yo me acuerdo que estaba en la producción de un programa que estaba al aire justo en ese momento, estaba con el operador, se empieza a sentir el temblor y lo primero que vemos es al locutor que sale corriendo de la cabina y obviamente el operador y yo que teníamos la responsabilidad de que el programa saliera bien, nos quedamos hasta el último momento de decir, ok, ya está todo bien, nos podemos salir, pero yo me acuerdo que ese proceso de salir de ahí era horrible porque se movía básicamente todo de un lado a otro, veías cómo se caían las cosas, cómo se caían las computadoras, los aparatos, y llegamos a un pasillo en donde la puerta era de estas puertas que tienes que empujar, te Sí. jalas primero y luego empujas. Obviamente, en el momento del temblor no había forma, entonces yo recuerdo ver todo como muy en cámara lenta, pero ver al policía de la estación tratando de empujar la puerta y tratar de salir, pero me parecieron segundos eternos porque no podía abrir la puerta, entonces escuchaba los llantos de algunas mujeres que Mm. estaban por ahí, algunas señoras y otras que estaban por ahí, preocupados, y obviamente pues yo estaba tranquilo, como diciendo, Dios, sácame de aquí, que salgamos, que salgamos, que salgamos rápido, rápido, obviamente con calma, y era un pasillo muy corto en donde nos quedamos atrapados como unas 15 personas más o menos, hasta que Uf. por fin el policía logró abrir la puerta, salimos y de verdad es algo impresionante que no he vuelto a ver. La carretera, la estación está como a borde de una carretera de ida y vuelta, de un solo carril, y no te miento, se veía así la carretera, el asfalto, como si Como fuera un, película de terror. sí, como un caracol así, impresionante. Entonces yo estaba así, el estacionamiento está afuera, los carros moviéndose así, y en eso una barda que estaba enfrente se cae, se desploma, y en ese mismo momento escucha al director de la estación gritar, quítense de la entrada y crúcense porque se va a caer la antena. Entonces Mm. volteo a ver la antena, y la antena, tú lo sabes, son muy grandes, se Sí, estaba son muy moviendo pesadas. de un lado a otro así. Yo dije, no, esto se va a caer y nos va a aplastar a todos. Hermano, pues una situación Horrible. muy difícil, muy complicada, porque quizás Eddie lo dice, yo en ese momento lo estaba viviendo y la historia trae más. La familia de Eddie, quizás al llegar, al ver su casa, al ver todo perdido, porque perdieron todo, al quizás no dejarlos entrar a sacar sus pertenencias, es una historia quizás muy loca, una historia donde todos decimos, hey, no sabría cómo actuaría yo en ese momento si a mí me tocaría. ¿Qué seguía pasando, hermano, cuando ya Eddie sale a la calle, cuando quizás ya Eddie ve que todo está en ruinas, destruido, las carreteras están destrozadas y donde esa antena posiblemente podía caer encima de ustedes y causar otro accidente quizás más fuerte, hasta incluso llegar a quitarle la vida a ustedes? Sí, lo primero es obviamente llamarle a tu familia, buscar tener contacto con ellos, pero pues no había señal, no había, Sí, no había nada, cobertura. no había cobertura, no podías comunicarte con nadie. Y yo al estar en los primeros 6 meses en la radio y estando trabajando en un medio, se convierte el principal motor de la sociedad. Y tú lo sabes, la radio podrá pasar lo que sea, pero nunca se Pero ahí calla. nos toca, no, y ahí nos toca quedarnos. De hecho, Eddie lo Exacto. decía, hay medios de comunicación donde nos dicen, listo, puede temblar, hay que esperar. Si ustedes ven que es solo un temblor, ahí deben estar, incluso Sí. uno al aire, en la emisora, en la estación de radio, uno debe estar quizás anunciando lo que está pasando y dándole eso, tranquilidad y calma, que si nosotros no la tenemos, y es un trabajo muy fuerte, muy difícil, hay que darle calma al que está detrás porque hay mucha gente pendiente y escuchando a saber y querer saber qué pasa con su familia, el lugar donde están ubicados, la zona donde están, y es muy difícil, es un trabajo quizás de admiración, de respeto, y que Eddie lo dice, ahí nos tocaba informar. Sí, totalmente. Ya, gracias a Dios, pasaron como unos 20 minutos. Pude hablar con mi familia, todos estaban bien,
pero no había forma de pasar porque básicamente la ciudad estaba en caos, estaba destruida, no había forma tú de pasar yo estaba en el norte de la ciudad, no podíamos ir hasta mi casa, que era el sur de la ciudad, y eran, te digo, las 2 de la tarde. Entonces me dijeron, quédate ahí donde estás, vamos a ver, voy por tu hermana a la escuela, por tu hermana no lo hemos podido comunicar, pero ya vemos qué pasa, ¿no? Entonces yo me quedo en la estación y empiezo a recibir las llamadas de la gente hay gente atrapada en tal lugar, hay gente que explotó un tanque de gas y que se está incendiando en sus casas. Entonces, ese proceso de yo ni siquiera tener tanta experiencia en el medio, yo tenía, te digo, 5 o 6 meses de haber entrado, todavía no tenía un programa al aire, pero estaba en la producción y me llegaban las llamadas. Y pues sí, enfrentarte a la situación verdadera que estaba pasando, la gente que te decía, oye, es que no encuentro a mi familia, oye, es Muy que duro. no sé dónde están las cosas, se derrumbó un edificio en tal parte de la ciudad, y eso irlo pasando obviamente a la gente que estaba al aire, ¿no? Y sí fue impactante porque yo estaba, pues como poder decirlo, en una burbuja, no sabía lo que estaba pasando afuera, pero la gente me lo estaba informando, entonces me empecé a preocupar de decir, y bueno, ¿cómo estará mi casa? ¿Estará bien mi hermano? Porque no sabíamos dónde estaba. Y bueno, muchas cosas hasta que mi mamá me llama y me dice, ya salte y vamos a vernos en tal punto de la ciudad. Y yo dije, bueno, ¿cómo me voy a ir? No hay forma. Entonces me fui caminando como una hora más o menos para llegar hasta ese punto de encontrarme con mi mamá. Un punto de Y encuentro. un punto de encuentro, y Sí. ahí, después de que pasó esa hora, ya habían podido contactar a mi hermano, que también se había ido caminando desde su escuela para llegar a la casa, pero también él cuenta que fue una cosa impresionante porque iban caminando por el centro de la ciudad y que vio una estampida de como de 50 personas corriendo hacia él, en donde gritaban, hay una fuga de gas, va a explotar, y como 50 personas corriendo hacia ti, imagínate la Uf, muy impresión de ver duro. eso. Sí, y bueno, en el centro básicamente se destruyó muchas partes, obviamente conoces los centros de las ciudades de México, son muy antiguos, son Sí. eh, con las construcciones de hace 500 400 años, y muchas de ellas resultaron afectadas porque fue muy cerca el temblor. Hermano, muy cerca al temblor, fue muy duro, ya todos se encontraban. ¿Cómo fue llegar a la casa, ver su casa totalmente destruida, ver quizás Sí, a tus papás devastados? Porque tu mamá me lo contaba, me decía, Cami, fue muy difícil porque uno de adulto, uno mira cómo soluciona, pero nosotros pensar dónde van a dormir nuestros hijos, que ellos estén bien, nuestras pertenencias, nuestras cosas, salir quizás obligados de tu casa, del lugar que es tu refugio, del lugar donde llegas a descansar y donde sentís paz, donde te encontrás con los tuyos, y en este momento llegar y no encontrar nada. ¿Cómo fue este proceso? no, muy fuerte, bro, porque nos habla mi papá antes de que llegáramos y nos habla llorando y nos habla diciendo, se destruyó todo, está cuarteado todo, todas las cosas están tiradas, y obviamente mi papá es una persona que es muy dura o aparenta ser muy fuerte, pero en realidad es muy sensible, ¿no? Creo que oculta esa Sí, parte, y, y, y bueno, obviamente al llegar y ver todo destruido, que digo, al final son cosas materiales, ¿no? Que las cosas se recuperan, pero mi familia venía de un contexto en donde, pues básicamente veníamos de momentos muy difíciles, económicos, de mucho esfuerzo, de poder comprar ese departamento, que había sido un proceso muy difícil, muy duro económicamente, y mm, básicamente las cosas que había en ese lugar, pues era lo que teníamos. Entonces, sí ver a mis papás como preocupados en esa parte, tristes, de que básicamente se perdió todo. Llegamos al departamento y había ya gente de protección civil que te decían, no puedes pasar, no puedes entrar, no, es muy peligroso. Obviamente la gente en esos momentos de caos no le importa lo que las autoridades dicen, y mucha gente se estaba metiendo a sacar sus cosas, a ver qué podían rescatar y así. Y bueno, básicamente el tema fue que no podíamos entrar más ahí, estaba todo destruido. Sacamos las cosas y ese día nos quedamos a dormir
en la camioneta, en el carro afuera, y fue horrible porque no puedes tener la certidumbre de qué va a pasar, ¿sabes? ¿De qué va a pasar? Y lo más importante de todo esto es cómo iba a terminar, si habrían réplicas, si quizás iba a ser aún más grande de lo que estaban viviendo y de lo que estaban pasando. Pues en este momento ustedes que están ahí conectados en esta séptima historia de Una vez más el podcast, conocemos la historia de Eddie Fernández directamente desde Puebla, en México, donde ha contado varios sucesos de su vida que quizás no solo a Eddie, sino a toda su familia los ha abarcado, los ha atrapado y que eso, en familia, el mensaje que queremos dejar hoy aquí es, en familia todo se puede, la familia quizás es los que van a estar siempre, la familia es los que están en todo momento, sin importar las diferencias, sin importar los estados de ánimo, sin importar también nuestras personalidades, porque quizás todos somos muy diferentes, pero llegamos a un solo punto y es la unión y el amor familiar y eso se veía en la familia de Eddie. Conozco la historia, ellos entraron a su casa, trataron de sacar algunas cosas, qué pasaba, qué sacaron, cómo fue este proceso de ingresar, porque fue bastante complicado, qué pasaba en ese instante. No, bueno, todo en el piso, los vasos, las televisiones, todo roto básicamente. Y no pudimos sacar nada en ese momento porque los de Protección Civil nos dijeron hay riesgo de caída, nadie Sí, puede entrar, clausuraron básicamente todo. Y imagínate, quedarte de la tarde a la noche sin un lugar donde dormir. ¿Qué quedaba? A lo mejor irte a un albergue, o buscar a dónde irte. No teníamos familia en ese lugar, entonces nos quedamos a dormir en el carro. Mi hermana tenía 6 años en ese momento, estaba pequeña. Fue muy duro y así como te decía, pues teníamos ciertas dificultades económicas en ese momento, pero la iglesia de nosotros a donde íbamos se unieron pues para ayudarnos a rentar un qué bueno. departamento. Y fue increíble porque no teníamos dónde llegar y básicamente fue muy cerca de donde estaba el departamento, la casa, básicamente al lado, y nos apoyaron en ese sentido. Y poco a poco, un día fue como de, tenemos que sacar todo y nos ayudaron muchas personas, hicimos montón y sacamos todo porque no teníamos permitido entrar a ese lugar, pero pues ¿qué haces? Es básicamente lo que tienes, tu patrimonio, y tienes que sacarlo. Y así fue. Y es ahí donde nos damos cuenta que quizás el instinto del ser humano de supervivencia, donde mi familia la está pasando mal, pues yo también diría, no, yo también entro y pues yo asumo las consecuencias. ¿Por qué? Porque están mis pertenencias, están mis cosas, mi familia necesita estar mejor. Y ahí es donde Eddie nos cuenta que hicieron grupo entre varias personas, ingresaron, pudieron sacar algunas cosas y le damos gracias a Dios y nos damos cuenta que Dios continuaba siendo protagonista en la vida de Eddie y de su familia y que hoy donde están hay que decirlo y en lo personalmente lo digo, ha sido con mucho esfuerzo y sacrificio. A veces la gente nos ve a nosotros y la gente no conoce el detrás o no conoce Sí. por todo lo que hemos tenido que pasar y la gente dice, ah, pero es que están bien, estás bien. Claro, estoy bien porque me la he sudado, he luchado, he quizás pasado por muchas dificultades como todas las personas que todos los días buscan estar mejor, que su familia esté mejor, trabajar honestamente y eso pasa con la familia de Eddie y quizás es una enseñanza para toda la gente que de pronto a veces está por ahí detrás y se tratan de esos juzgadores y decir, ay, pero es que Camilo está muy bien, pero no saben lo que había detrás de Camilo o el proceso que he vivido. Eddie está muy bien, la familia de Eddie están súper bien, viven bien en la gloria de Dios, con la mano de Dios ahí presente en ustedes, pero no sabían todo este proceso que había atrás y que pudieron quizás juntos, nuevamente hay que decirlo como familia, salir adelante y poder superar este terremoto. Hermano, para ir concluyendo esta historia, porque nos faltan algunas más, ¿cómo termina este proceso? ¿Cómo ustedes lo asimilan en familia y más o menos cuánto tiempo duraban para nuevamente volver a retomar y volver a decir, aquí estamos listos en pie de lucha para comenzar nuevamente? Pues básicamente fue un proceso que duró de septiembre del 2017 a, pues, no sé, unos 6 meses más o menos, porque yo me voy en abril del 2018 a Puebla, pero Sí, básicamente a mí me tocó un periodo muy corto, entre septiembre del 2017 a abril del 2018, que son aproximadamente 6 meses, pero mi familia se quedó más tiempo con ese problema, ¿no? Yo creo que un año y medio, en poder
entrar a ese programa de que el gobierno te apoyara a pagarte el lugar que se destruyó porque se estaba pagando un crédito y gracias a Dios pues salió todo, ¿no? La deuda se canceló, básicamente se quedó todo en orden, el gobierno apoyó para arreglar los departamentos que al final sí tenían un gran riesgo de caída, pero no tuvieron que demolerlos, tuvieron que hacer Ok. reparaciones para levantarlo y para ponerlo otra vez habitable. Pero nosotros básicamente desde ese día, 19 de septiembre del 2017, a tiempo después, nunca más volvimos a dormir en esa casa. Hermano, pues de antemano darle gracias a Dios y a la vida porque es un proceso muy duro, muy difícil, donde las emociones quizás están al 1000%, donde no sabemos cómo reaccionaremos como seres humanos, donde muchas personas quizás no están para contar la historia, donde pierden familiares, donde pierden seres queridos, donde pierden amigos, y ustedes ganaron. Al contrario, creo que estuvieron todos juntos en un momento muy duro, muy difícil, salieron adelante y es una anécdota más, como estamos hoy aquí en esta sala para todos ustedes contándoles lo que ha sido la historia de Eddie Fernández y de toda su familia. Hermano, hay que hablar, me identifico mucho con vos porque somos apasionados amantes de la radio, una profesión que creo que nos ha dado todo lo que hoy tenemos, pero que al mismo tiempo también nos ha tocado lidiar con personas, momentos, situaciones, jefes, que no es fácil, que es un proceso formacional, profesional muy difícil y que Eddie, conozco también varias historias de estas, me contaba y me decía, bro, ¿cómo es la radio en Colombia? Hablábamos de cómo era la radio acá, quizás cambian algunas cosas, pero de pronto esas personas no tan chéveres nos las encontramos en el camino, esas personas que quieren ser piedra de tropiezo, ahí han estado tanto así que Eddie me contaba y me decía, bro, he perdido tantos castings, 7 castings de radio, donde entendemos que puede ser por rosca, aquí en Colombia lo decimos rosca cuando es para los mismos de siempre, puede ser por palanca, por recomendación, por influencias. Hermano, ¿cómo era sobrellevar este proceso? Porque Eddie se va con su sueño hacia la ciudad de Puebla y dice, me voy a buscar la radio, me voy solo y la radio quizás no la estabas buscando, la radio te encontró. ¿Cómo fue ingresar al mundo de la radio, cambiarse de ciudad y empezar en este proceso quizás tan difícil, pero que ha traído grandes triunfos y grandes logros para su vida? Pues sí, fue un proceso complicado, de 7 castings perdidos, muchos emociones encontradas, porque cuando pierdes tantas veces un casting, pues obviamente te preguntas si eres bueno, si tienes la capacidad, si Sí. realmente para ti, porque yo creo que pierdes uno y dices, ok, me motivo porque el siguiente es el bueno, pero ya cuando son 7 de manera consecutiva y no hay algo favorable, pues obviamente uno empieza a hacerse estas preguntas existenciales de saber si realmente es algo para ti. Y yo inclusive dije, no vuelvo a hacer un casting, yo ya me rindo porque no es para mí. Quizás nos cuestionamos y decimos la radio no es lo mío porque son 7 castings, ahí empezamos, el problema soy yo, quizás el que nos sirve para la radio soy yo y es donde nos damos cuenta que es un proceso donde poco a poco nos va formando y es un proceso donde hoy en día te tiene donde estás, una de las emisoras más reconocidas quizás a nivel del mundo, Los 40, exactamente en Puebla, que aquí en Colombia, en España y en muchos países es número uno y en México, exactamente en Puebla, donde Eddie está, es una de las más escuchadas, una de las más sonadas y es una emisora donde quizás te ha fortalecido y te ha hecho profesional. Habías pasado por algunas otras, pero hay una anécdota que me contaste y quiero que eso lo contemos a toda la gente que está ahí conectada, porque nos encontramos personas de todo. Hay personas que quizás son también esos medidores para fortalecernos profesionalmente, personalmente y emocionalmente. Está la anécdota de El Enano Galáctico. Hermano, ¿cómo se manejaba esto? ¿Cómo manejabas? Y hagámoslo al aire y hagámoslo aquí en cámaras porque me decías, en el momento a mí no me dio quizás mal humor, pero no lo entendía también porque el trato de esta persona hacia mí. Pues fíjate que tú lo sabes cuando tú vas entrando a un medio, cuando vas entrando a la radio, y más cuando eres joven, pues muchas veces no puedes decir absolutamente nada, no tienes voz, no tienes pues cierto reconocimiento ni prestigio para de cierta forma darte a respetar, y eso pues puede ser
triste o malo para muchas personas, pero era una dinámica en donde yo ya estaba saliendo al aire, yo estaba ya en calle y se dirigían a mí, obviamente pues haciendo alusión a mi estatura y en un programa que yo estaba que se llamaba Marcianos y pues obviamente lo hacían alusión y me decían, vamos directo con el enano galáctico, que realmente no me daba tan poco risa, pero pues también me daba un poco de vergüenza que me relacionaran así porque yo decía, bueno, escúchenme, ya estoy en la radio, ya estoy al aire. Y me decían, bueno, vámonos entonces con el enano galáctico, el primo de Yoda que está por allá. Obviamente, pues da risa. Ahorita a mí me da risa. Me dice, bueno, yo digo, bueno, es algo que a lo mejor yo haría en este momento. Pero en ese momento sí era, pues sí, complicado, ¿no? Es complicado y hay que entender también que el sentido del humor del mexicano es bastante fuerte. Eddie me decía a mí que lo que llamamos aquí en Colombia una broma, para ellos a veces son muy pesadas o lo que se llama el humor negro. Entonces había que entender también que de pronto quizás no había maldad en ese momento, pero siento que todo esto, y lo decía Eddie, quizás decirle, hey mamá, voy a salir al aire, a su familia, a sus amigos, escúchenme. Y claro, las personas que quieren a Eddie escuchar eso, me decía su mamá, no manches, Cami, muy duro, muy difícil entender y aceptar que a mi hijo lo presentaran en radio como el enano galáctico era difícil. ¿Y por qué ponemos esto acá? Porque en todos los trabajos sucede, quizá nos encontramos personas que puede que lo haya hecho adrede o puede que no, o puede que estuviera midiendo tu termómetro para ver qué tanto eras capaz de aguantar. Hermano, ¿qué otra anécdota rápidamente hay de radio? Perdiste 7 castings, te encontraste con esta persona, ¿cómo ha sido el proceso de mantenerte y ser vigente en un medio que si no es por nosotros mismos, podemos pasar al olvido, podemos quizás quedar atrás, porque todos los días está llegando gente nueva y muy talentosa a este mundo de la radio? Sí, no, fueron 7 castings perdidos en donde pues básicamente yo siento que fui mejorando uno tras otros. Gracias a Dios las redes sociales ya estaban en ese momento y pude ver cómo eran los errores, las cosas que estaba haciendo equivocadamente. Pero básicamente fue eso, entregarme yo al 100% a querer entrar hasta casi dejar a un lado los estudios, que creo que fue algo equivocado porque no los dejé, pero les dejé de prestar importancia, ¿no? A mi carrera en ese momento por el Sí. afán de yo querer entrar sin darme cuenta que ni siquiera era el momento, ni siquiera era el tiempo y no tenía a lo mejor en ese momento toda la preparación para poder llegar. Y lo que más me dolía o me podía molestar era que pues mucha gente me veía, ¿sabes? Y mucha gente ya lo empezaba a relacionar como ah, pues es Eddie el que siempre pierde los castings. Ah, pero pues, ¿para qué vas si vas a perder, no? O si ya sabes cómo va a terminar la cosa, ¿no? Y obviamente fue una ilusión que iba creciendo, iba en otros castings llegando más lejos, teniendo pues muy cerca la oportunidad, en donde pues yo básicamente lo veía así, ¿no? Pero pues muchos de estos castings era de llevar gente, era de pues de hacer que la gente se uniera contigo, que fueran a las plazas Sí. comerciales, que fueran a los eventos, y ya era pues también yo una pena, una vergüenza con la gente que me rodeaba de que pues, siempre vas, pero siempre pierdes, ¿no? Y bueno, hubo un casting que fue el último que hice, en donde pues sí fue la explosión. Yo había terminado un casting que me fue muy bien y que después terminé estando en esa estación, que fue Exacuernavaca, que estoy muy agradecido con ellos porque gracias a ellos estoy acá en Puebla también. Pero yo ese casting lo pierdo y el mismo día me marcan de otra estación de radio y me dicen, oye, te acabamos de ver en este casting, queremos que vayas al casting, eh, vas a hacer todo el proceso, pero no te preocupes, aquí ya se habló que tú vas a ganar, pero tienes que hacer el casting que va a durar 3 semanas. Entonces yo venía de un casting perdido en Exacuernavaca, me llaman de esta estación y yo dije, bueno, pues ya la hice, ¿no? Ya por fin se logró. Hago todo el proceso, todo el casting y en la mitad del casting me decían, no te preocupes, vas a ganar, vas bien, así haz esto y el otro, ¿no? Termina ese casting y no quedo ni siquiera en los primeros 3 lugares
Y yo había llevado a todos todos mis amigos, todos los compañeros de la escuela, toda mi familia a ese casting que también fue en un lugar. Y al final pues no quedó en ninguno de los 3 lugares. Y para mí sí fue un golpe muy fuerte porque no supe si estaban jugando conmigo, si estaban, no sé, haciendo, pues no sé, llegar a más gente. No tengo idea. Pero al final yo termino ese casting, sí lloro porque fue una frustración después de 7 castings. Y yo digo como de, ¿sabes qué? Yo ya lo voy a dejar aquí. Yo ya no quiero absolutamente tener nada que ver con esto porque no es para mí. Me voy a meter a otra cosa, voy a ver qué hago, voy a vender chicles, no lo sé. Pero ya no Sí. me voy a meter a esto. Pues hermano, ahí siento y conociendo ya esta y más historias de la radio, y vuelvo y lo digo, identificándome mucho con vos, porque la gente a veces dice, hey, pero ¿por qué lloras por la radio o por un casting de radio? Y es que la gente no entiende que para los que hacemos radio o estamos quizás, más que hacer radio, es una pasión, es un amor, es algo que nació con nosotros, es algo que quizás hace parte de nuestro ADN, como los que son músicos, que sienten la música para la vida, nosotros sentimos la radio y encontrarnos con estas situaciones, con estas personas, con estos momentos, con estos tiempos, es difícil y al mismo tiempo nosotros retarnos. Ahí lo decía Eddie, bueno, ¿qué me pongo a hacer? ¿Me voy a poner a hacer otra cosa? Pues no, hermano, lo tuyo era quedarte haciendo radio, hoy estás haciendo radio en los 40, una de las cadenas de radio más importantes a nivel mundial y como diríamos aquí en Colombia, al que le van a dar le guardan y era tu tiempo. De Sí. hecho, lo dice la palabra, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, no es quizás cuando nosotros queramos, y lo hemos hablado ya más personalmente porque viví un proceso también de radio donde llegué en el punto que peleaba con ella y decía, ya la radio no es para mí, dejo la radio tantos años de hacer parte de este medio de comunicación, pero siento que en algún momento vuelve, nos toca y nos encuentra. Sí, pasa un mes de este casting perdido que yo ya no quería saber nada y me hablan de la estación que era EXA, en donde yo había perdido el casting hace como 2 meses y me llaman, oye, ¿estás disponible? ¿Puedes venir? Y yo dije, ok, ¿qué onda, no? ¿A qué se refiere todo esto? Voy y me dicen, hay un puesto de locutor de promoción, no es de cabina, no es nada, es de calle. Básicamente es empezar desde abajo, pero obviamente puedes ir creciendo. ¿Cómo ves? ¿Lo tomas o qué onda? Obviamente pues no había paga, no había una remuneración en ese momento, pero pues yo lo que quería era estar adentro y era la oportunidad, ¿no? De tomarlo. Y gracias a Dios se da la oportunidad, entro y empecé a desarrollar ahí en esta estación, que fue la primera que me abrió las puertas. Empecé a entrar al aire, empecé a producir programas, de repente ya entraba a cabina también a hacer programas. Y llega un momento en el que pasan como alrededor de 7 meses de ese momento Sí, y en una fiesta de fin de año, uno de los directores, de los coordinadores, me dice, hay una plaza en Puebla y están buscando a un chavo joven de no menos de 23, no más de 23 años, que tenga ganas, que quiera entrar y pues queremos proponerte. Yo dije, no, pues estos cuates me están bromeando, ¿no? O sea, yo vengo de perder 7 castings, vengo apenas de tener 8 meses aquí al aire, me están bromeando, se están burlando de mí, ya están tomados, ¿no? Y le dije, sí, yo me voy mañana, no pasa nada, ¿no? Pasa la fiesta y unos 10 días más o menos de ya entrando a enero del 2018 y me dice este mismo coordinador, oye, si te vas a Puebla no es una broma, ¿eh? Y yo así de, no, pues ya, pues vamos a grabar tu demo para que entres al casting. Entonces yo escucho la palabra casting y digo, no, otra vez. no, por favor, casting no, yo no quiero tener que competir con alguien, hacerme una ilusión y volver a perder, ¿sabes? Pues Entonces, hermano, sí, decime, te no, escucho. perdón, bro. Bueno, continúo. Sí, yo no quería volver a tener esa competencia con alguien para ganar un lugar. Entonces, gracias a Dios, se da el proceso, hago el casting y como a la semana o algo así, me hablan y me dicen, nos encantó, eh, eres la persona que estábamos buscando y queremos ya tenerte acá en el equipo, ¿no? Y para esto yo tenía, pues ya estaba cruzando el último semestre de la universidad,
Voy a la universidad y les digo, es que me están ofreciendo en Puebla una plaza de locutor, todo, todo, todo. Y me dicen, pues no hay forma, porque si te vas pierdes tu semestre y no vas a terminar la carrera. Yo estaba en el último semestre de la universidad. Y yo me quedo así de no puede ser, es la oportunidad que siempre he estado buscando, que siempre le he pedido a Dios, que he luchado tanto, que he perdido tantos castings para esta oportunidad y ahora no se da. Entonces empezó a entrar un dilema de yo decir, pues ¿qué hago? ¿Dejo la universidad y me voy para allá o no me van a esperar? Y entra un proceso del sindicato de radio que gracias a Dios se tardó como 2 meses en que me pudieran aceptar, porque no me aceptaban, no estaba obviamente yo, pues todavía para entrar. Y es un proceso que tarda 2 meses. Y en esos 2 meses me esperaron en la estación de Puebla, no contrataron a nadie más. Y esos 2 meses de periodo que se dieron fueron los necesarios y los exactos para que en la universidad me dijeran, ok, falta ya un mes para que termines la carrera, no pasa nada, vete y aquí vienes a hacer tus exámenes y se te da tu título y todo. Y fue para mí algo increíble, fue ver como, pues al final, después de todo, después de tantos castings perdidos, de tanta, pues sí, de decir que no era para mí, de que se me cerraban las puertas, de que no se podía, todo se acomodó para que me esperaran en la estación, para que obviamente pudiera terminar la universidad y yo llegar a un monstruo como lo es Puebla, hacer radio aquí, en donde pues es la cuarta ciudad más importante de México y enfrentarme pues ya a unas grandes ligas, ¿no? En cuanto a radio, en, Ligas en, mayores. en ligas mayores, en una ciudad con más de, un estado con más de 6 millones de habitantes, una locura, ¿no? Y para mí pues de básicamente no tener experiencia, a soltarme al ruedo así y aprender y a desarrollarme en un periodo de 2, 3 meses fue increíble. Hermano, pues conocimos la historia, hemos conocido la historia a través de este séptimo episodio de Una vez más el podcast y de antemano decirte gracias. Ya para ir terminando, para ir cerrando, esta última quizás anécdota que me decía Eddie Camilo, lo quiero contar porque quizás para todos el amor es fundamental en nuestras vidas. Esa persona que esté ahí con nosotros, acompañándonos, quizás siendo el apoyo, luchando con nosotros en procesos difíciles. Y lo ha sido Paola Caloca en la vida de Eddie, ha sido quizás hoy en día de su esposa, contrajeron matrimonio, han llevado muchos años de relación, a quien le envío un beso y un abrazo grande a Pao, que sé que está por ahí conectada, viéndonos y escuchándonos. ¿Cómo fue sobrellevar esta relación y al mismo tiempo aceptar las críticas de decir, hey, estás muy joven, ¿por qué te vas a casar y por qué te vas a echar encima ese compromiso de tener un matrimonio donde incluso no has cumplido 30 años y donde ya estás pensando en organizarte y en formar hogar? Sí, fue complicado porque fue una relación a distancia de 4 años, y ese es el primer obstáculo que mucha gente te dice, ¿no? ¿Por qué Sí, tener una relación a distancia? Las relaciones a distancia no sirven, no funcionan, solamente es hacerte daño, ¿no? No tiene un futuro y obviamente pues te bombardean la cabeza de tantas cosas negativas que uno a veces se las empieza a creer, ¿no? Y fueron 4 años en donde nos podíamos ver cada 15 días, yo tenía que viajar a Ciudad de México, era difícil por los tiempos, tú lo sabes en la radio, pues básicamente vives ahí, ¿no? Durante toda tu semana. total. No puedes planear muchas cosas, ¿no? Como mucha gente que, pues tengo mis fines de semana y me voy así. Y también el gasto que implicaba viajar a la Ciudad de México. Tú conoces Ciudad de México y sabes lo caótico que es. Y Total. nosotros fuimos en un fin de semana y era una locura, ¿no? Ahora imagínate hacer eso cada semana, pues era complicado. Y pues bueno, fue un proceso de 4 años hasta que nos animamos a decir, pues creo que ya pasó el tiempo, perfecto, estamos seguros, los dos queremos, confiamos en Dios, en que todo va a salir bien, estamos seguros de que nuestro matrimonio va a ser bueno y tomamos la decisión de casarnos y obviamente pues lo primero fue, eres muy joven, tienes 20, yo tenía 26 años en ese entonces, tienes 26 años, ¿cómo te vas a casar? ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Y después,
las cosas que quieres, cómo vas a comprar tus cosas, cómo vas a mantener una familia, cómo van a hacer esto y el otro. Y obviamente pues a mí me empezó a entrar ese miedo, ¿no? De decir, oye, tienes razón y si... Claro, el ruido de la calle, el ruido de la gente, donde te daban muchas opiniones, donde también estaba quizás los sentimientos y las emociones al 100%, de quizás no nos vemos todos los días, hay que esperar tiempo, vivimos la travesía de quizás salidas de radio y trasladarnos a Ciudad de México, donde debíamos quizás, sí, vivir eso, una travesía. Eddie lo vivía cada 15 días o quizás el tiempo que pudiera, y era ahí donde jugaban tantas opiniones y tanta bulla, tanto ruido de la calle en frente a su relación. Sí, mucha gente decía, bueno, es que estás loco, ¿cómo? Y te vas a ir de aquí, porque muchos me decían, te vas a ir a Ciudad de México, ¿qué vas a hacer? Y no es fácil, ¿eh? La responsabilidad de tener que pagar esto y esto y el otro, ¿no? Todo, la vida es muy cara, es complicada, todo, todo. Entonces sí, fue un proceso de lucha contra la mente, ¿no? Porque yo siempre aplazaba este tiempo, ¿no? Siempre yo decía, no, en 2 años, porque en 2 años voy a tener más dinero, voy a tener esto. O sea, siempre lo hacía en una proyección a lo material, a lo económico, y voy a tener y voy a poder, siempre confiando en mi propia capacidad, cuando en realidad esto es una mentira, ¿no? O sea, ¿tú cómo sabes que en 2 años vas a estar bien? ¿Tú cómo sabes que en 2 años vas a tener más dinero, vas a tener más cosas, ¿no? Al final, si te das cuenta, es una proyección económica sobre tus propias capacidades y no confiando en que Dios puede hacer cosas, ¿no? En tu vida y llevar una estabilidad que necesitas. Y al final, siempre lo he pensado, nunca es suficiente nada. Todos los humanos siempre queremos más, siempre buscamos más, nunca es como de soy feliz, sí, pero quiero más y necesito más y me merezco más, ¿no? Entonces, yo lo vi así y fue un paso como de vamos a confiar, vamos a darle con todo, vamos a pensar en que se puede y pues ahora estamos ya a punto de cumplir 9 meses y la verdad es que ha sido increíble, ¿no? Un camino, sí, ha sido difícil, obviamente hay cosas que son complicadas, nunca es perfecto nada, pero te das cuenta como, pues sí, Dios tiene todo, todo preparado, tiene todo el control, provee todas tus necesidades, te da mucho más trabajo, te da muchas bendiciones. Tú lo dijiste, tenemos tanto la familia de Pau como la mía que nos han ayudado en todo momento, no nos han soltado y eso sí, pues una parte fundamental de ver que cuando haces las cosas bien, cuando haces las cosas como tienen que ser, pues todo sale bien. Hermano, pues de antemano agradecerte por haber hecho parte de esta séptima historia de Una vez más el podcast. Hay mucho por hablar, hay muchas historias. Espero que pronto podamos volver a conectarnos y podamos volver a hablar aún de todo lo que viene para la vida de Eddie, para la vida de su familia, de Paola, de sus papás, de sus hermanos, a quienes les envío un abrazo grande, el cariño, la admiración, el respeto, y a vos, mi hermano, muchos éxitos. Gracias por aceptar, gracias por ser parte de esta séptima historia y por desde el primer momento, ante toda adversidad de corte de luz, estar ahí conectado, estar pendiente y estar aquí para llevar esta séptima historia a toda la gente que sigue Una vez más el podcast. De antemano, gracias, brother, y siempre las puertas de Una vez más están abiertas. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme de México hasta Colombia, que bueno, ya tuve la oportunidad de ir a Colombia y decirlo, me encantó, es un lugar increíble, la gente maravillosa, un lugar lleno de alegría, de comida muy rica también y de mucha cultura y bueno, para mí haber ido también a Colombia fue una experiencia increíble, les mando un abrazo enorme y cuando quieran venir a México, aquí está su casa y a disfrutar y a comer comida picante como el buen Camilo, que ya es todo mexicano. Hermano, antes de terminar, me gusta que los invitados den sus redes sociales para que toda la gente, todos los que los ven, se unan a las comunidades, se unan a tu comunidad, a la comunidad de Eddie Fernández, rápidamente redes, para que la gente ahí te dé follow back y hagan parte de tus redes sociales. Me encuentran en todas las redes sociales como @Eddie Fernández, EDDIE Fernández. Así me van a encontrar y pues ahí andamos haciendo también varias locuras para que nos sigan. Bueno, pues a ustedes gracias por haber hecho parte de esta séptima historia. Nosotros en una próxima, el próximo jueves contaremos otra historia más para que estén ahí conectados. De antemano nos dimos cuenta, Dios es
y seguirá siendo protagonista en la vida de nosotros, así como lo fue en la vida de Eddie. Un abrazo grande para todos. Chao.